Bienvenidos a un capítulo más de este programa denominado Sentencias. Hoy nos acompaña la cuasi doctora Eusebia González González, que nos va a platicar acerca del amparo 423-2024 ante el Juzgado Primero de Distrito Administrativo en la cuarta circunscripción aquí en Nuevo León. Es un asunto en donde concursó para ser magistrada en el Poder Judicial del Estado, estuvo ya en el proceso de la magistratura y bueno, pues compañera doctora, díganos qué pasó en este asunto. Mi estimado Orián, muchísimas gracias por el espacio y sobre todo para compartir este asunto que creo debe ser de máximo interés para el gremio de abogados, para nosotros como abogados, incluso como sociedad, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, te platico un poquito, te pongo en contexto de cuál fue la razón de este amparo. En principio, pues bueno, me inscribo para ser magistrada del Poder Judicial del Estado, un cargo para el que ya tengo tiempo contendiendo. Me inscribo y cumplo con los requisitos, aparezco en la primera lista como una persona que cumple con los requisitos para ser magistrada y sigo el proceso. Desahogan una entrevista en la que me entrevista los 5 consejeros del Poder Judicial del Estado y después viene la elección de un primer filtro donde yo quedo fuera. Esto es lo que da motivo a que yo vaya al amparo. ¿Por qué? Tenemos varias disposiciones constitucionales, Constitución Federal, Constitución Local y la propia convocatoria, que dice que para que una persona sea magistrada, en el proceso debe hacerse una evaluación de todos los participantes. Porque esos requisitos constitucionales es que esas personas que ocupen las magistraturas deben hacerlo bajo el principio de idoneidad. Es decir, el principio la persona más idónea para ocupar el cargo es quien debe de ocuparla. Entonces dice, haces una evaluación, debes de seguir el principio de idoneidad y cuando a mí me sacan, pues yo no veo esa evaluación. Hasta este momento no existe una evaluación. Y eso es lo que a mí me hace ir al Poder Judicial Federal, ¿verdad? Entonces voy al amparo, me conceden de inicio la suspensión provisional para que no sea designado la magistrada al finalizar el proceso y me encuentro con varias cosas. El Poder Judicial Federal sostiene que concede la suspensión, después la niega ya en un recurso de queja interpuesto por las autoridades y dice... Una pregunta, ¿por qué la concede? La concede porque hay una jurisprudencia que determina que procede la suspensión y que no se afecta al interés social. Okay. Y literalmente dice, en la designación de magistrados procede la suspensión, no se afecta al interés social porque la ley orgánica del Poder Judicial dice que mientras haya ausencia de algún magistrado es suplido por otro. Entonces, la cuestión social está cubierta. Correcto. ¿Sí? No nos quedamos sin justicia. Es correcto. De hecho, después me llama mucho la atención porque cuando le dan la vuelta en un tribunal colegiado, el licenciado Alvarado Puente y varios magistrados dicen, se afecta el interés social. ¿Sí? Y tú dices, a ver, ya hay una jurisprudencia que determina, porque dice, hay funciones que son indelegables. Eso se lo trae un copy-paste de un asunto que tenía que ver con el Contralor del Estado. Okay. Donde tiene acciones que son indelegables. Claro, pero en el tema de una magistratura, la ley orgánica del Poder Judicial protege esa situación. Y sin embargo, los magistrados, al revocar la suspensión con la que yo contaba, dicen que se violenta el interés social, cosa que dice una jurisprudencia que es de aplicación obligatoria y no optativa, y dicen que además hay determinaciones o acciones que son indelegables. Es que hacen como un estudio de la jurisprudencia y luego concluyen diciendo, no, pues, todo esto, pues, porque no me aplica, porque no es el mismo caso. Es correcto. Entonces, la juez primera me concede la suspensión de inicio, atinadamente, viéndolo objetiva y jurídicamente, diciendo que hay una jurisprudencia y que se siga el proceso y que no se nombre a una magistrada porque pues, podrían quedar irreparablemente los actos consumados y demás. Después va a un tribunal colegiado, va al Poder Judicial y va el Congreso del Estado. A los recursos de queja se van
raramente a 2 tribunales colegiados cuando debió haber sido a uno mismo. No los juntaron. No los juntaron. No se acumuló. Y no obstante, que ya había visto ya anteriormente un tribunal colegiado había revisado mi suspensión provisional, que era el tercero administrativo, confirmando mi suspensión provisional, vienen 2 recursos nuevos con los mismos argumentos, los mandan a 2 tribunales colegiados diferentes, primero y segundo colegiado, y resulta que no obstante que ya había cosa juzgada en esas situaciones, vuelven a revisar. Y contra jurisprudencia resuelven. Y fíjate que para mí lo interesante, bueno, en principio el tema de que no haya una evaluación, que hasta este momento no haya una evaluación, no obstante que es una obligación constitucional. Y que así se sigan designando los magistrados. Incluso cuando sale la nota, ya en noticias, dice, el secretario general hizo constar el número de votos obtenidos. Y entonces se los metieron a todos en una tómbola y eligieron a los magistrados. Y yo dije, bueno, ¿y la evaluación? Insaculación nomás. Insaculación nada más. Okay. Y aquí está la nota periodística donde dice que así fue como se eligieron los magistrados. Y entonces, pues, ¿de qué te sirvió el tema de la preparación? ¿Y de qué te sirve que la Constitución Federal te obligue a una evaluación si no lo haces? Después, el magistrado David Próspero Cardoso Hermosillo revoca mi suspensión, diciendo que se afecta el interés social porque la sociedad está interesada en que se nombren los magistrados y hace su principal hincapié en que los actos del Congreso son soberanos y autónomos y que hay una causal de improcedencia en la ley de amparo que dice que si son soberanos y autónomos, pues no puedes hacer esto. La verdad es que ese tipo de resoluciones, cuando ve uno ese tipo de resoluciones y ahora en el marco del tema de la reforma del Poder Judicial Federal, en el que pues muchos magistrados dicen, pues nosotros somos los más preparados y entonces nosotros somos los que tenemos que estar y entonces ¿por qué nos van a quitar? Y los que vienen sabrá Dios si le van a saber o no. Y me llama la atención porque cuando yo promuevo mi amparo, reclamo inconstitucionalidad de esa disposición de la ley de amparo. Y le digo, el Congreso no puede ser soberano y autónomo. Por supuesto que tienes que revisar todo lo que ellos hacen por un principio de corte interamericana, ¿sí? En el que te dice la ley que sí debes de tener por lo menos el acceso a un recurso. Y entonces, en una suspensión, no en el juicio de amparo, este magistrado Cardoso hace un análisis de esa causal de improcedencia del amparo y dice que es soberano y autónomo. En una suspensión, el amparo está pendiente, pero de alguna manera el magistrado en la suspensión ya resolvió. Ya te está diciendo ya analizó. cómo va a resolver. Ya tenemos anticipadamente una sentencia donde el magistrado dijo, no es inconstitucional esa causal de improcedencia. ¿Para una recusación? Exacto. Entonces, tremendo este tema, porque es un tema que socialmente afecta y afecta mucho, porque si nosotros tenemos leyes que ignoramos, ¿sí? Si nosotros tenemos un juicio de garantías que dice cómo debe de ser un proceso, si tenemos en la Constitución Federal requisitos que deben de cumplirse, y yo no los cumplo a ojos vistos y publicito además que no los estoy cumpliendo, y yo voy a la corte, voy a los juzgados federales, quienes, pues como todos sabemos, no juzgan personas sino autoridades. Y le digo al Poder Judicial Federal, hey, no hay una evaluación. Y lo ordena la Constitución Federal, lo ordena la Constitución local y lo ordena su propia convocatoria. No estoy evaluada junto con los demás. Y ellos me dicen, analizando causales de improcedencia en una suspensión, ¿sí? Actuando contra jurisprudencia, que no hay suspensión. Este amparo está pendiente de resolver. Sin embargo, bueno, ahorita y agradezco mucho tu visita en este tema, porque resulta contradictorio, ¿no? Contradictorio los argumentos y lo que ahorita sale el Poder Judicial Federal a decir, es una reforma que viene a darle como al traste a todo lo que ya tenemos establecido y todo esto. Yo creo que es una reforma, y ya me voy a cambiar un poquito de tema con el tema de la reforma, que era necesaria. Tal vez no en todo su contexto, tal vez no en todo su contenido,
Pero cuando vemos este tipo de determinaciones del Poder Judicial Federal, quien se supone que, pues como decía el siervo de la nación, ¿no? O sea, quien se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja del más fuerte, De arbitrariedad. de la arbitrariedad. Y sin embargo acudes a la autoridad federal y la autoridad federal te dice esto. Y ahorita que una reforma les dicen, ahora todos vamos a hacer por votos, y ellos dicen, no, tú lo estableciste a través de una jurisprudencia, la segunda sala de la Suprema Corte estableció a través de una jurisprudencia que la designación de magistrados no podía ser revisada por nadie, incluso en un amparo, porque eran actos soberanos y autónomos de los congresos de los estados. Te estaría entendiendo que, y ahora de qué se quejan si es con sus propias determinaciones como deberían de estar actuando. Es correcto. O sea, ¿no vieron en su momento que nos arrojaron a los estados a decir, elige los magistrados por votos? Y todavía más acotado, como bien comentabas también ahorita. ¿Por qué? Porque en el tema de la reforma, pues te vas a ser sometido a la mejor escrutinio de la sociedad para que ellos voten y tu trayectoria será la que determine. Aquí son 5 magistrados, son 5 consejeros los que deciden. ¿Consejeros que puso quién? El propio presidente del Poder Judicial. Sí, la legitimidad, ¿no? Bueno, todavía la reforma maneja una legitimidad de mayoría, ¿no? Es una democrática. Y en este caso no hay es una especie de abstracción, una especie de democracia abstracta. Fíjate que es más una simulación. Yo no lo dije. Es una simulación, desgraciadamente, y luego a uno a veces tiene miedo de decir las cosas como son. No, realmente, pues ya lo dijiste. Fíjate que digo, no es mi caso, ya lo viste. Desgraciadamente los nombres de las personas que van quedando como magistrados se filtran desde antes. Okay. O sea, cuando yo me inscribo, ya me dijeron, es tal y tal mujer las que van a quedar. Estas son las que van en la terna. Y tiene la posibilidad esta persona. Incluso en mi amparo señala el nombre de la persona que probablemente iba a quedar y finalmente quedó. O sea, yo con mi bolita mágica adiviné 2 meses antes quién fue designada como magistrada. Entonces, realmente... O sea, carrera judicial. En muchas de las ocasiones. Me rasgo las vestiduras. Juezas que el mismo presidente nombró juezas y a un año después las hace magistradas. Pues son muy buenas. Cuando tenemos gente, en mi caso, con 22 años de carrera jurisdiccional, cuando hay juezas ahí mismo del Poder Judicial del Estado con 20 y 30 años como juezas. Bueno, hay juezas, y tú checas los perfiles de las magistradas. Me queda claro. En el que fueron nombradas como juezas hace 1 año, 2 años, con la entrada de esta administración, y ahorita ya son magistradas. Y entonces, como una persona, o la propia consejera, que es la quien fue nombrada también como consejera muy recientemente, y las tomo porque son los nombramientos recientes, que bueno, en aquel momento mi amparo sirvió para que dieran calidad a las mujeres, y por fin se logró la paridad 8-8. ¿Cómo andamos en la paridad? Gracias a ese amparo que promovimos en el 2019, esas fueron las últimas designaciones para hombres, y todas las demás en mujeres, todas las demás magistraturas han recaído en mujeres. Bien. Fue 8 consecutivas. Bien. Y entonces ahorita estamos 8 y 8. ¿Qué es lo que pasa? Desgraciadamente, luego uno tiene que estar como atenta, y es algo que no se debe, porque yo como presidenta de Red Paridad, que es un colectivo también que vemos desde la sociedad, principalmente este tema, en el que dice que hay un principio de paridad que debe de regir en todos los órganos colegiados. Si tú checas el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, tiene 5 consejeros, ¿sí? Solo una mujer. Bueno, hace 2 semanas, hace un mes sacaron una convocatoria para un consejero. ¿A quién tendrían que haber nombrado? Mujer. Pues nombraron un hombre. Pero como el Congreso es soberano, y nadie tiene que revisarlo, pues el principio de paridad no existe. Tú y yo sabemos que no es soberano. Es revisable, y el juez de distrito pues, es el que debería de hacerlo. El tema es que el juez de distrito dice, pues no, en una suspensión analiza una causa de improcedencia y dice, es soberano y autónomo. Parecería que no le interesaría, ¿no? Parece más que un desinterés, un interés en algo contrario, pues realmente algo que va contra derecho. O sea, porque es algo ya aquí explícito. O sea, no es algo que yo esté haciendo una interpretación. La ley es muy clara.
Hay una evaluación, las causales de improcedencia se analizan en el amparo, no La en una sentencia. suspensión, por Dios. Y entonces este magistrado Cardoso hace este análisis y hace una suspensión de 50 hojas, te lo prometo, en el que determina Como en 5, ¿no? 86 hojas, ¿ok? Una resolución de 86 hojas para justificar en 86 hojas por qué estoy analizando una causal de improcedencia en una suspensión y por qué estoy inaplicando una jurisprudencia que es obligatoria para mí. Y entonces yo necesito dar muchas explicaciones para decir por qué no hice eso. No, bueno, a mí me queda muy claro, leí la sentencia, leí la suspensión, leí la definitiva, leí la queja, me queda muy claro lo que dices. Ya para finalizar esta charla, ¿qué debió haber hecho el juez? Creo que la jueza actuó correctamente en principio. El problema con las juezas o con los jueces en general es que cuando un colegiado marca pauta desde una suspensión provisional, la juez se ajustó a esa suspensión a la hora de dictar la definitiva. Debió en su autonomía Claro, sostenerse en le su primer faltaron. criterio y en una jurisprudencia que la apoyaba, sí, Pudo pero haber no lo hecho, hizo. pudo haber hecho su resolución en la Ajustada definitiva a derecho. como ella quisiera. Y lo que se tarde la queja, pues que se tarde, ¿no? Que se vaya a la revisión nuevamente y que allá el colegiado vuelva a tomar la responsabilidad de dictar este tipo de determinaciones. Sin embargo, la juez, entiendo hasta cierto punto que, pues bueno, si hay una línea o si hay un criterio adoptado por este magistrado, ¿verdad? Pues tengo que irme por ahí. Entonces, yo creo que todo lo que trataron de justificar es completamente injustificable. Y bueno, una de las cosas buenas que tengo que decir, por lo que te decía ahorita del tema de la paridad en relación a la reforma del Poder Judicial Federal, es que dice, ahorita en el Estado hay, por decirte un número X, 70 magistrados de circuito, ¿sí? De esos 70 solo hay 6 mujeres. Entonces, ni siquiera estábamos cumpliendo con el tema de paridad en el Poder No, Judicial Federal. ¿Me explico? garante de la Bueno, Constitución, garante. exacto. Y entonces, en esa reforma del Poder Judicial Federal dice en sus transitorios que las designaciones de jueces y magistrados se harán bajo el estricto cumplimiento al principio de paridad. Y entonces, bueno, esas son las cosas que me encanta. Ojalá y se cumpla, ¿verdad? Entonces, pero sí, esa reforma trae ese candado en el que dice que jueces y magistrados serán nombrados en forma paritaria, cosa que no viene ocurriendo si hacemos un análisis en el Poder Judicial Federal, cuántos jueces y cuántas juezas hay, nos damos cuenta que ese principio básico de derechos de las mujeres no se cumple en lo que tendría que ser la máxima casa de protección de derechos humanos. Correcto, bueno, seguramente hoy que estamos a 10 de octubre del 2024, la presidenta envió un paquete de reformas para que el principio de paridad se respete, pues ahora sí, sí o sí, ella sabe lo que estás diciendo totalmente y creo que eso va a cambiar. Pues muchas Así gracias, es. Eusebia, por estar nuevamente aquí con una charla. La sentencia es muy interesante, la vamos a dejar ahí colgada el link para que quien quiera verla, creo que es para el estudio y bueno, pues agradecidos con tu tiempo y a ustedes que nos vieron, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, mi estimado Daniel.